tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a este cafecito noticiero del el primer cafecito noticiero del 2020. Vamos a empezar con las noticias, con las últimas noticias que hemos tenido en los últimos días, ¿no? Como ya es comentado, pues este 2020, o como ya hemos visto, este 2020 trae muchísimos cambios fiscales que resultan pues bastante interesantes para todos los contribuyentes, para nosotros como contadores y asesores, y en general, ¿no? En general hay bastantes cambios y esto ha derivado muchas dudas, muchos comentarios, muchos cursos, capacitaciones, de parte de nosotros y de parte de otras firmas e incluso de la misma autoridad. Esto pues para mejorar el servicio, de parte de nosotros ha sido para brindarles una mayor tranquilidad a ustedes y a sus empresas. En esta ocasión vamos a estar platicando de una manera rápida y sencilla acerca de las noticias y novedades relacionadas con todo esto y pues ponernos al día, escuchar sus comentarios, leer sus comentarios y pues cualquier duda, cualquier sugerencia de algún tema, de esto que estemos platicando, pues es bienvenido y sobre todo pues nos va a servir para los siguientes temas, ¿no? Para los siguientes cafecitos. Bienvenidos y empezamos. Bueno, como primer noticia tenemos que la declaración de pago de ISR por ajuste anual de salarios 2019. Aquellos contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2019 tuvieron trabajadores a su cargo, pues tienen la obligación de realizar el cálculo del ajuste anual de ISR a cada uno de sus colaboradores. Esto de tal suerte que si resultó diferencia a cargo de los mismos, esta debe ser enterado al fisco por parte del patrón durante febrero del 2020. Aplicando el procedimiento de compensación, el patrón deberá presentar su declaración para enterar la cantidad, ya sea de 600 pesos o el importe que resulte, ¿no? O las diferencias que resulten. Es necesario mencionar que los colaboradores con saldo a cargo se les deberá descontar los respectivos montos, mientras que a los trabajadores que les resulte a favor, pues habrá que devolverles. Todos estos movimientos deberán quedar reflejados en los respectivos CFDI de nóminas. Aquí tenemos los fundamentos, y pues es bien importante hacerlo, ¿no? Ya tenemos bastantes comentarios y bastantes casos donde la autoridad ya está reflejando todas estas diferencias y nos está pidiendo ya sea las diferencias a cargo o las a favor, pues nunca nos han mencionado, ¿no? Pero sí las diferencias a cargo que hay que enterarles. Y sobre todo, pues con los cambios que hubo al CFDI de nómina para poder reflejar estas diferencias. Ahora, otra noticia pues es la presentación de la declaración de pago precisamente por estos diferentes, por ajuste anual del 2019. Esto lo tenemos en el portal del SAT y aquí les mostramos algunas pantallas de cómo tenemos que irlos presentando. Primero que nada entraríamos a la parte de declaraciones, donde dice presenta tus pagos provisionales o definitivos de personas, ya sea pues de empresas. Acá no me sale en el menú, pero tenemos ahora donde dice personas o donde dice empresas. Entonces, tomaremos el que nos corresponda de acuerdo al contribuyente. Después vamos a ingresar con contraseña o con firma electrónica o e.firma. En presentación de la declaración seleccionaremos otras obligaciones. En periodicidad escogeremos la número 8, que es del ejercicio, y en periodo vamos a activar del ejercicio para finalmente marcar la opción de otras obligaciones factibles a declarar, seleccionando ISR por salario, como se muestra aquí en la pantalla. Si se fijan, aquí está, en periodicidad dice del ejercicio, es declaración normal, es ejercicio 2019, el periodo dice del ejercicio y en otras obligaciones, aquí está, ISR retenciones por salario. Y como se pueden dar cuenta, vence el 2 de marzo del 2020. Pues como puede observarse, el sistema reporta que la fecha de vencimiento, lo que les comentaba, es el 2 de marzo del 2020, por lo que debe realizarse el pago a más tardar en esa fecha y no se causarán accesorios, dado que el 29 de febrero es la fecha límite, pero es inhábil por ser sábado, por lo que se recorre al día siguiente hábil. Con lo anterior, pues se descargará el formulario respectivo, debiendo capturarse el monto a pagar, que, bueno, en este caso es por unos ejemplos que van a ir adjuntos en su material,
para obtener la línea de captura con la cual se podrá pagar a través del portal de los bancos autorizados. Es muy importante tener presente las siguientes consideraciones. Por ejemplo, es incorrecto que las diferencias a cargo de los trabajadores derivado del ajuste anual sean enteradas en la misma declaración del entero de ISR por salarios retenidos en diciembre de 2019. La línea de captura deberá pagarse a más tardar el 2 de marzo, pues el pago extemporáneo generaría accesorios como actualizaciones y recargos, y aun cuando no existiera cantidad derivado del ajuste anual de ISR 2019, es necesario presentar esta declaración en cero. Esto es muy importante. Bueno, otra noticia, ahora en materia de obligaciones de antilavado, en este caso para la SOFOM, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero del 2020 la resolución que reforma y adiciona las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87D de la Ley General de Organizaciones y Actividades auxiliares del crédito y 95 bis de este último ordenamiento aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, o sea, la SOFOM. El objetivo de este documento es precisar la identificación de los clientes en las operaciones de factoraje financiero para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Así, las SOFOM ahora también estarán obligadas a recabar de los deudores los siguientes datos: domicilio, nacionalidad, número de teléfono, correo electrónico y nombre completo del administrador, director, gerente general o apoderado legal con su firma, y pues pueda obligar así a la persona moral. Las disposiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación, o sea, el 18 de enero del 2020, ahorita ya están vigentes, y las SOFOM contarán con 6 meses para modificar su manual de cumplimiento y presentarlo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bueno, pues con esto nos damos cuenta que cada vez nos están documentando más, voy a decirlo así, a través de las diferentes instituciones con las que cuenta pues la autoridad, ¿no? Las diferentes instituciones a través de las cuales se les facilita tener información a los contribuyentes. Ahora en este caso, pues ya vienen leyes, ya también entran las SOFOM acerca de todos estos nuevos requisitos que ahora están obligadas a recabar de parte de nosotros los que lleguemos a ser deudores. Bueno, otra noticia, que esto ya lo veníamos platicando acerca del buzón tributario, pero la noticia va enfocada a que el buzón tributario podría usarse para otorgar fecha cierta a los documentos. Si bien hemos venido comentando que con estas nuevas reformas fiscales que se están suscitando, una parte muy importante es la fecha cierta, el cómo entregarle a la autoridad documentos que no vayan a ser de dudosa creación, ¿no? En el caso de la fecha, pues el buzón tributario es una aplicación que se ejecuta dentro del portal del SAT y se utiliza como herramienta de comunicación entre la autoridad y los contribuyentes. Eso ya lo sabemos, ya sabemos que a partir de este año es obligatorio que todos los contribuyentes los tengan activado, pero pues digamos que una de las ventajas de esto pues es que ahí podemos subir documentación, podemos atender requerimientos, obtener respuestas a algunas dudas, y el SAT lo usa también para notificar actos administrativos y responder a los contribuyentes. Entonces, pues en estos cambios del 2020 lo que les decía es la habilitación del buzón tributario, las notificaciones por estrado y también pues las multas por no actualizar los datos. Sin embargo, la ventaja, por así decirlo, es que al nosotros tener ahí los documentos que podemos subir, que podemos respaldar, pues eso nos beneficia para darle fecha cierta de cuándo se hizo, cuándo se subió esa documentación, y pudiera, todavía no es la parte de que la autoridad lo puede tomar como fecha cierta. Sin embargo, yo creo que sí nos puede ayudar bastante, ¿no? Si yo subo ciertos documentos en una fecha y posteriormente la autoridad me los quiere decir que los hice o que se manipularon, bueno, pues ahí ellos les podemos decir, oye, tú los tienes en tu buzón tributario desde X fecha y pues son los mismos, pues no están manipulados. Entonces,
pues digamos que vamos a verle un poco lo positivo a esto. Lo que les comentaba también, que ya ahora el SAT nos está exigiendo que los documentos tengan fecha cierta, ¿no? A partir de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la jurisprudencia que otorga al SAT la facultad de exigir que los documentos privados del contribuyente tengan fecha cierta. Esto para que sean válidos durante el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad. El término fecha cierta hace referencia al requisito que da certeza jurídica a un documento, porque fue inscrito en el registro público de la propiedad, a través de la escritura pública o de la certificación de un notario público. Entonces el buzón podría usarse para otorgar fecha cierta. En este contexto, el vicepresidente de fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Héctor Amaya Estrella, dijo que la autoridad pide mucho la fecha cierta, y eso lo sabemos, ¿no? Yo creo que a la mayoría nos ha tocado por lo menos escucharlo, y consideró que los cambios en el buzón tributario están encaminados a esto, ¿no? Otorgarle fecha cierta a los documentos que se consignen a través de este medio. Nos sirve como respaldo y nos sirve para la parte de la fecha cierta. Durante una conferencia que dio ahora en enero, pues el especialista fiscal dijo que en buzón tributario trae todas las atribuciones para que en un momento dado la autoridad pida que los documentos probatorios que el contribuyente tenga los suba al buzón. Entonces, pues como ya podemos subir contratos, documentos y lo que sea necesario al buzón tributario, aunque actualmente no es una obligación, es una posibilidad. Y si quisiéramos tener la información ahí, pues, como les digo, puede ser incluso hasta de respaldo. Por eso, Amaya Estrella consideró que la autoridad fiscal busca poco a poco que en un momento dado se le pueda dar fecha cierta a determinados actos jurídicos que se consignen en el buzón. Entonces, pues ahí está la noticia. En otra noticia, pues bueno, como un dato que a veces puede parecer no relevante, pero en ocasiones lo necesitamos, es la parte de buró de crédito. ¿Cuánto tiempo podemos estar fichados en buró de crédito? Bueno, buró de crédito es una empresa privada que se encarga de recabar y mostrar información sobre el historial financiero y crediticio de una persona. Cuando se obtiene un crédito, ya sea hipotecario, automotriz, de alguna tarjeta departamental, un servicio de telefonía o televisión, y bueno, cuando no se llega a tener un buen término con las instituciones que nos dieron el crédito, pues cuánto tiempo duran esas deudas en buró de crédito. Todo depende de la cantidad de la deuda. Las deudas están expresadas en UDIs o unidades de inversión. Podemos dividir los tiempos de la siguiente manera. Si la deuda fue de 25 UDIs hacia abajo, pues la deuda se borra después de un año. De 26 a 500 UDIs, la deuda se borra después de 2 años. De 500 UDI a 1000 UDIs, la deuda se borrará después de 4 años. Y las cifras mayores se borrarán después de 6 años. Si la deuda supera las 400,000 UDIs, el crédito se encuentra en proceso judicial. Y en estos casos la deuda nunca se eliminará del historial, del historial, y pues la empresa recabará la información, ¿no? Entonces, pues nada más es como un dato importante de la parte de buró de crédito, por si a veces... Bueno, otra noticia es el manejo fiscal de las notas de crédito y débito. Este tema creo que es bastante importante en las empresas. ¿Cuándo emitimos notas de crédito y cuándo notas de débito? Miren, emitir los CFDI con datos correctos va a evitarle a los contribuyentes de ahora en adelante, aunque ya teníamos la obligación, ya la autoridad se está fijando, entonces, de la parte de las multas, ¿no? La obligatoriedad de hacerlo correctamente está desde ya hace tiempo, pero sí creo que ya, como todo está cada vez más sistematizado, ya podemos ser sujetos a multas por no emitir correctamente el CFDI. Una de las obligaciones fiscales que tenemos como contribuyentes, pues es la emisión que amparen las operaciones que realizamos. Entonces, los CFDI pueden ser expedidos como ingreso, egreso y traslado, o recepción de pagos y nómina. Estos son los tipos de CFDI que tenemos. Entonces, en el anexo 20 de la resolución miscelánea del 2019 correspondiente a la guía de llenado de los CFDI, permite relacionar comprobantes previos al que se está emitiendo, estableciendo para ello las siguientes claves. Entonces, aquí están
las claves que tenemos, desde notas de crédito, notas de débito, devolución de mercancías, sustitución de CFDI previos, traslado de mercancías facturados previamente, factura generada por los traslados previos, CFDI por aplicación de anticipo, factura generada por pagos en parcialidades y factura generada por pagos diferidos. Estos son los tipos de relación que puede haber entre los CFDI. Entonces, el uso de dichas claves depende del comprobante previo que se emitió. Los códigos 01 y 02 no se pueden utilizar con un CFDI de traslado, pago o nómina. O sea, una nota de crédito, una nota de débito no se pueden utilizar con un CFDI de traslado, pago o nómina. Sin embargo, en ocasiones, por el tipo de clave, algunos contribuyentes no logran identificar con exactitud en qué supuesto aplicarlas. De ahí que se hacen las siguientes precisiones. El uso de la nota de crédito se aplica cuando el comprador es acreedor a un descuento, bonificación o bien realiza la devolución de la mercancía. Y la nota de débito se utiliza cuando el vendedor le informa al comprador que existe una cantidad pendiente de cubrir. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto de las notas de crédito. O sea, la nota de crédito únicamente la debemos de utilizar cuando vamos a hacer un descuento, una bonificación o cuando me realizan la devolución de la mercancía. Entonces, no utilizarla para cancelar la factura completa. O sea, para eso existe pues la parte de la cancelación o bien ver por qué la estamos cancelando y a lo mejor no la necesito cancelar, a lo mejor sustituyo el CFDI, etcétera. O sea, necesitaríamos ver la operación que se está realizando, pero siempre apegarnos a lo que está pasando, pues no decir, tengo un CFDI y lo cancelo con nota de crédito. A lo mejor el efecto es el mismo, pero pues estamos timbrando mal y además pues, no estamos haciendo uso correcto de las herramientas que nos marca la ley, ¿no? Entonces, y la nota de débito, bueno, es cuando existe una cantidad pendiente a cubrir, es decir, cuando tengo un importe y por algo hubo un incremento de precios o hubo una adición al servicio o a lo que estoy prestando. O sea, quiere decir que no estoy prestando un servicio adicional, no estoy vendiendo un producto adicional, entonces no le voy a hacer una factura nueva, le voy a hacer una nota de débito y esta nota de débito va a aumentar lo que el comprador me debe, ¿no? Entonces es muy importante esta parte porque sí hemos tenido bastantes dudas con nuestros clientes. Bueno, otra noticia, la autoridad fiscal debe detallar el procedimiento para el cálculo de recargos. Esto viene en el Código Fiscal de la Federación. Este prevé el procedimiento a seguir para la determinación de los recargos. El procedimiento indica que se debe pagar recargos cuando no se cubran las contribuciones o aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales. Esto por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. Los recargos se calcularán de la siguiente manera y aquí tenemos y ya sabemos cómo calculamos los recargos. Aquí lo importante es que la autoridad ha estado calculándolos e incluso pues vienen ya directamente en el programa y a lo mejor no estaban totalmente fundamentados. Y también hemos tenido casos donde el sistema en automático los genera, pero los genera incorrectamente. No cuenta los meses como debe de ser, a veces a favor del contribuyente, a veces a favor de la autoridad. Si bien el importe es heritable y el deber ser es que yo pague los recargos que me corresponden, ¿no? Pero ya hablando de una visita, pues ya el tribunal determinó que si la autoridad aplica el incremento de la parte de los recargos del 50% a la tasa del 75% referida, pues debe plasmarlo en la resolución en la que lo va a liquidar. Es decir, el órgano jurisdiccional consideró que la autoridad debe detallar el procedimiento incluso matemático seguido para el cálculo. Esto sin que sea necesario que la autoridad desarrolle las operaciones aritméticas correspondientes. Más que nada va para encauzar la parte del fundamento, ¿no? Que la autoridad sí nos esté diciendo bien qué y de dónde sale el monto de los recargos que se están cubriendo. Bueno, en otra noticia conocemos
realmente el procedimiento previo a la cancelación del sello digital del 2020. Esto porque es una noticia que nos está moviendo a todos, ¿no? He escuchado a varias empresas que quieren solicitar su opinión de cumplimiento y de los socios de manera recurrente para estar realmente seguros de que no tienen ninguna deuda, ninguna obligación pendiente ni nada por el temor de la cancelación del sello digital a partir de este año. Hay bastantes miedos, pero bueno, vamos a conocer un poco de este procedimiento. El nuevo procedimiento se establecerá con la incorporación del artículo 17H bis del Código Fiscal. Con esta medida, el SAT podrá restringir temporalmente el uso de los certificados de sello digital. Esto cuando se actualice alguna de las causales previstas. Dicho procedimiento se aplicará antes de que queden sin efectos o sean cancelados los certificados de sello digital que sirven para expedir los comprobantes fiscales digitales por Internet. En esos casos, los contribuyentes podrán aportar las pruebas que a su derecho convengan mediante una solicitud de aclaración. Esto para que al día siguiente de la solicitud se restablezca el uso de dicho certificado. Esperemos que así sea. Esperemos que si llegan a cancelar los sellos de manera masiva y arbitraria como se prevé, bueno, pues sí exista la parte de aportar las pruebas, de que me habiliten al siguiente día y ya veremos si en los 10 días siguientes realmente la autoridad puede resolver las causales de la cancelación y pues restablecer al contribuyente, ¿no? Es algo que ya hemos tenido igual experiencias con esto y sí hemos tardado bastante para poder restablecer algún sello digital. Con esto se espera que no pase ese tiempo y no bloquear al contribuyente, a pesar de que, bueno, después de que me habiliten al día siguiente, la autoridad solicitará pruebas, puede llegar incluso a aportarlas y volver a solicitar más información, pero pues esperemos que no afecte demasiado a los contribuyentes. En otra noticia, el SAT está enviando cartas de invitación para aclarar disminuciones de impuestos. Esta es una medida que el SAT ha llevado a cabo pues ya por diferentes años, ¿no? Yo creo que desde la creación de cuando estaba el IDE, más o menos, empezaron a llegar las cartitas, primero por depósitos en efectivo, después por obligaciones no presentadas, aún cuando tuviéramos depósitos, ya sea en efectivo o transferencia, y el SAT lo mostraba en la cartita de invitación con el banco, los importes, etcétera. Pero ahora las cartitas que están llegando es para aclarar disminuciones en el pago de los impuestos. Algunos detalles con la aclaración de disminución de impuestos es lo que está generando esto, ¿no? El problema es que la invitación del SAT no es muy específica. Por ejemplo, no contiene una comparación para saber en qué sentido disminuyó el impuesto. Es decir, no especifica si disminuyó respecto al mes anterior o al mismo mes del ejercicio anterior o de diferentes ejercicios. En algunas cartas de invitación nos están citando para que el contribuyente se acerque, llegamos allá a recaudación y ahí nos dicen, hasta que estamos ahí es donde nos dicen cuál es el comparativo. El detalle es que hay cartas que no están invitando al contribuyente, simplemente nos dicen que se aclare la disminución de impuestos y que se proceda a hacer las aclaraciones y las complementarias correspondientes. Aquí, pues si recibimos alguna de estas notificaciones de parte del SAT, lo más conveniente es que revisemos la situación fiscal, solicitemos una aclaración por la parte de la disminución de impuestos. Yo sugeriría una solicitud para el comparativo y pues al solicitarla se debe incluir un mensaje en el que se describa la situación. Hay que adjuntar los PDF que sean necesarios y una vez hecho esto, pues conseguir el acuse de recepción para darle seguimiento al proceso. Esto en caso de que no nos inviten a presentarnos en las oficinas del SAT. Donde nos invitan, ahí nos van a decir si tenemos que volver a aclarar o si lo podemos contestar a través de mi portal, de algún caso de aclaración, etc.
pero pues estas cartas están siendo recurrentes y la parte de la disminución de impuestos puede ser en impuestos propios como el ISR o también hemos recibido cartas donde se disminuye el impuesto, por ejemplo, del ISR por salarios, de las retenciones o del IVA. Entonces, pues ya dependiendo del caso sería cómo podemos actuar para aclararlo. Bueno, en otra noticia, pues la Prodecon prevé que la fiscalización aumente en un 30% este 2020. La Prodecon dijo que anticipa un aumento del 30% en la cantidad de servicios y asesorías que ofrecerán el próximo año debido a la cantidad de modificaciones fiscales. No es un secreto para nadie que el 2020 traerá consigo una cantidad considerable de requerimientos fiscales y pues también lo que veíamos hace un momento acerca del sello, ¿no? Debido a los nuevos procedimientos que se van a implementar, como los nuevos supuestos de cancelación de certificados de sello digitales y los nuevos impuestos a las plataformas digitales, entre otros, ¿no? Los pagadores de impuestos pues van a requerir más apoyo de la Prodecon y pues todo esto estará en vigor a partir de ya este año. Al respecto, la Prodecon dice que estarán listos para la batalla en materia fiscal. Esto pues por todos los cambios y pues por todo lo que para ellos va a requerir, ¿no? Este organismo pues se encarga de restablecer las controversias entre el fisco y los contribuyentes. Para eso la Prodecon ofrece pues que lleva 8 años trabajando, que potencializa sus servicios, se prevé que contará con un presupuesto de 750 millones de pesos para este ejercicio fiscal, tiene presencia en 30 estados y cuenta con 656 trabajadores a nivel nacional y lleva más de 1.100.000 atenciones con el 70% de efectividad en los servicios. Esta noticia va enfocada a que la Prodecon también quiere que como contribuyentes, si requerimos de su apoyo, nos acerquemos, ¿no? Ellos están en la mejor disposición y pues aparentemente cuentan con toda la infraestructura para poder apoyarnos. En otra noticia, el SAT y la SEP firman un convenio para inculcar la cultura tributaria a los niños. Durante el 2019, el SAT publicó un comunicado en el que se informó de la firma de un convenio con la SEP. El objetivo es realizar acciones conjuntas para promover la cultura tributaria mediante la elaboración de materiales didácticos y contenidos de difusión para escuelas, programas de televisión, radio y programas digitales de la SEP. El comunicado de prensa del SAT dice que se espera desarrollar una conciencia social sobre la importancia de cumplir de forma obligatoria y oportuna con las obligaciones fiscales. Se planea hacer esto con los niños, jóvenes y adultos de los diferentes niveles educativos. Creo que es algo positivo, creo que es algo importante que empecemos a dejar esa semillita desde la parte pues de la escuela, ¿no? Y además aquí dice, y así lo ve la autoridad, de la importancia de cumplir de forma obligatoria y oportuna con las obligaciones fiscales, pues también hacerles entender desde el inicio de la formación educativa, pues que todos necesitamos contribuir. De repente llegan contribuyentes o clientes que nos dicen, oye, pero ¿por qué tengo que pagar impuestos? Oye, pero es que es mucho. Oye, pero es que yo no quiero pagar nada. Y es parte de la cultura que ya se trae. Entonces, también el informarles y como les digo, dejar la semillita de que de aquí en adelante, pues sí, hay que prepararse, hay que estudiar, pero también hay que aportar algo de manera contributiva. En otra noticia, pues las auditorías en 2019 rompen récord de recaudación. Parece que ha sido un buen año para el SAT todo este 2019 porque los actos de fiscalización son procedimientos de la autoridad para verificar que los contribuyentes cumplieron con sus obligaciones fiscales. El más común de estos procedimientos es la auditoría. En los últimos años, las auditorías se han usado principalmente para detectar la simulación de operaciones o emisión de facturas falsas. Ya sabemos que esto es lo que ahorita está moviendo a la autoridad. De acuerdo con los especialistas, esto se debe a dos cosas. En primer lugar, a que el SAT ha conseguido resoluciones favorables en juicios contra contribuyentes y en segundo lugar están los cambios que han adoptado los tribunales. Estos cambios empezaron a adoptarse
en 2014. Por eso el récord de recaudación de ahora tiene que ver con las medidas que se empezaron a tomar en administraciones pasadas. O sea, pues no todo corresponde al nuevo gobierno, ¿no? Es algo que ya se viene haciendo de años atrás y digamos que ahorita es donde está dando frutos. Si también lo vemos por la parte que las auditorías son de ejercicios anteriores y de ejercicios donde aquí mismo nos dice, ¿no? Son a partir de las medidas que se tomaron del 2014 hacia acá, pues bueno, a lo mejor en 2014, en 2015 y en 2016 me estaban revisando ejercicios que no estaban tan digitalizados y que no se podían unir de la manera en la que se hacen ahora, ¿no? Bueno, y relacionado con esto, pues el SAT aumentará la carga a los contribuyentes cumplidos y no combatirá la informalidad. Esta es una noticia que mueve mucho a los contribuyentes, ¿no? Este año se han hecho muchos cambios a las leyes fiscales, desde medidas para combatir la evasión, la defraudación, hasta los impuestos a la economía digital. Les comentaba desde el inicio, ha sido un año con bastantes cambios, ¿no? Pero, pues algunos expertos en la materia opinan que estas medidas fiscalizarán a los contribuyentes que ya están cautivos, mientras que no atacarán realmente a la informalidad. Las leyes aprobadas solo dificultarán el proceso para los contribuyentes. En este sentido, podemos recordar que el SAT aprobó nuevas causales para cancelar el sello digital, que ya las hemos mencionado, y esto pues obviamente repercute al contribuyente que ya está registrado, ¿no? No al que aún sigue en la informalidad. En cambio, pues no se aprobaron medidas directas para combatir la informalidad. Todo esto hace que la carga y las dificultades vayan hacia los contribuyentes cumplidos. Esperemos que no nos afecte tanto, ¿no? Pero pues la realidad es que sí nos están dando un poco más de trabajo. Y bueno, pues también aumenta la recaudación por la parte de control de obligaciones, y esto aumenta en un 22%. El control de obligaciones se refiere a diferentes acciones del SAT para comunicarse con el contribuyente. El objetivo de todo esto pues es lograr que se cumpla sobre todo con las obligaciones fiscales. Estos actos incluyen correos electrónicos, mensajes en buzón tributario, entrevistas personales, cartas, mensajes en el teléfono, incluso llamadas. Entonces, pues todo esto alarma consecuentemente pues al contribuyente. Normalmente el control de obligaciones se usa en dos casos. En el primero se trata con contribuyentes que no presentaron alguna declaración, ya sea de pagos provisionales o alguna declaración informativa. En el segundo, con los que han presentado disminuciones en sus pagos, que era lo que comentaba hace algunas noticias, ¿no? Aquí anteriormente. Ahora, el SAT informó que durante el tercer trimestre del 2019, la recaudación por este concepto aumentó 22% frente al mismo periodo de 2018. Esto quiere decir que se recaudaron 82,000 millones de pesos o 17,000 millones más que los 65,000 millones del año pasado. O sea, pues que por asustar al contribuyente, voy a llamarlo así, pues se recaudó un poco más. A lo mejor porque el contribuyente no estaba enterado de que tenía contribuciones omisas, y a lo mejor este incremento se da en la parte de que pues ya terminó pagando con recargos, o ya generó alguna multa, o simplemente, bueno, pues hemos incluso tenido clientes que me dicen, oye, pues por no saber yo quiero pagar un poquito más, por todo este miedo que ha llegado a generar sí el correo electrónico que llegue, sí el mensaje en el buzón tributario, pero también el decir, oye, si me está llegando esto, me pueden llegar a cancelar el sello y pues me inmovilizan toda la operación. Entonces, mejor paga, mejor, no importa que ya haya pagado, después lo aclaro, o por lo pronto pagamos multa, pagamos recargo, pagamos un poco de más, pero que no me vayan a cancelar. Entonces, este pánico que se puede llegar a crear, pues ha generado un 22% más en la recaudación. Bueno, en otra noticia, una determinación presuntiva es ilegal si el SAT no la funda y la motiva debidamente. Las autoridades fiscales pueden hacer distintos tipos de presunciones, esto para cuantificar y determinar las contribuciones omitidas o créditos fiscales a cargo de los contribuyentes.
Entre dichas presunciones, pues se encuentran las siguientes que están en el Código Fiscal, de los artículos del 55 al 62. Por ejemplo, la de la utilidad fiscal, la de contribuciones retenibles, la de ingresos, la de valor de actos, la de actividades por las que se deben pagar contribuciones, la presunción ante la omisión de registro en adquisiciones en contabilidad. En este contexto, un tribunal, reitero, que para que sea legal la liquidación que sustente en una determinación presuntiva, la autoridad fiscal debe sustentarla. Esto especificando, número 1, el tipo de presunción aplicada. Número 2, la causal en que se ubicó el contribuyente para que la misma fuera procedente. Y 3, la mecánica conforme a la cual realizó la determinación. Para cumplir con el requisito de fundamentación y motivación, la autoridad fiscalizadora debe citar los artículos relativos a la determinación presuntiva de que se trate. El órgano jurisdiccional consideró que la omisión de tales requisitos constituye un vicio que impide que el particular conozca si efectivamente se actualizan todos los requisitos para la procedencia de la presunción aplicada. Bueno, pues también les están poniendo a lo mejor un poco más de reglas a la autoridad para la parte de determinación. Ya hace un momento veíamos por ejemplo, la parte de los recargos. Ahorita nos estamos hablando pues acerca de las presunciones que se encuentran en el código. Entonces, pues es importante que lo consideremos al momento de tener en nuestras manos una liquidación donde se sustente una presuntiva. En otra noticia, publican nuevo aviso para la presentación de la auditoría de antilavado. Bueno, desde el 7 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el aviso por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar el informe de los resultados de la revisión anual de auditoría, así como el manual de cumplimiento o documento equivalente, a que se refieren las diversas disposiciones de antilavado. Es decir, en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. De acuerdo con el nuevo aviso, el informe de auditoría y el manual de cumplimiento se remitirán a la Comisión Bancaria y de Valores vía electrónica. Bueno, aquí es importante pues contar con todos ellos, sobre todo en el caso de la presentación de la auditoría por materia de antilavado. En otra noticia, el SAT pues será más exigente con las actividades vulnerables y relacionado con la noticia anterior, ¿no? A partir de este año, el SAT podría ponerse más exigente con quienes realicen estas actividades. Según algunos especialistas, empezarán a pedir que reporten información para lograr un mayor indicio de blanqueo de capitales. Las reformas que se están planeando para las actividades vulnerables serán más rigurosas. De hecho, pondrán a las personas que las realizaron en el mismo nivel de exigencia que el sector financiero. Con los cambios también tendrán que informar sobre operaciones sospechosas al SAT y a la unidad de inteligencia financiera. Entonces, pues, igual, ¿no? Como les comentaba, la autoridad viene más exigente a pedirnos más información. Pues esperemos que esto no entorpezca también las operaciones de las empresas. En otra noticia, Coparmex cree que el SAT iniciará un acoso fiscal contra empresas. Bueno, la Coparmex teme que los nuevos procedimientos serán muy subjetivos, así los contribuyentes no tendrán certeza jurídica con los nuevos supuestos para cancelar los sellos. El castigo no corresponde con el crimen, según Gustavo de Hoyos Walter. De acuerdo con él, en muchos de estos supuestos una aclaración o multa para el contribuyente pues sería suficiente. En cambio, la cancelación es un castigo muy estricto. Además, cancelar el sello digital impide seguir facturando y esto podría frenar la actividad de una empresa y evitar que paguen pues sus nóminas como pues la parte más preocupante por la parte de los trabajadores, ¿no? Pero pues incluye que no se puedan pagar nóminas, no se pueden pagar proveedores, no se puede operar realmente. Entonces, pues no quisiéramos llamarlo así, ¿no? Como un acoso fiscal o como un terrorismo fiscal, pero en mi participación anterior, igual yo les comentaba, estamos a expensas de quién, del visitador que llegue y que diga que mi domicilio fiscal sí corresponde a las actividades o a los ingresos que estoy generando.
estamos expensas del auditor que realmente me verifique o me valide una operación por la materialidad, por la razonabilidad de negocios. Estamos expensas a su criterio. Entonces, ya la parte más fácil que yo creo que va a adoptar la autoridad va a ser la cancelación de sellos, ¿no? Eso va a ser lo más simple, sin invertir mucho en auditores, en verificadores, en visitadores, y pues te cancelo. Si me solicitas, al siguiente día te restablezco, pero aclárame que, bueno, ya nos estarán ellos solicitando toda esa información. Bueno, en otra noticia, cambios en el ajuste anual por inflación. Bueno, si alguno de los créditos o deudas tomados para calcular el ajuste anual por inflación se cancela, debe dejarse sin efectos la parte del ajuste anual por inflación correspondiente a la cuenta cancelada. Aquí tenemos los fundamentos. Esto porque se considera que se cancela un crédito o deuda por la devolución total o parcial de bienes, el descuento o la bonificación que se otorgue sobre el precio o el valor de los bienes o servicios, o la nulidad, la rescisión o la resolución de los contratos de los que se deriva el crédito o la deuda. No será necesario realizar la cancelación del ajuste anual cuando el crédito o la deuda deriven de ingresos o deducciones propios de la actividad del contribuyente y no excedan del 5% del total de ingresos acumulables, tratándose de créditos o deducciones autorizadas para el caso de deudas. Bueno, esta noticia la quise poner porque pues ya viene la parte de la elaboración de la declaración anual. Yo creo que vamos a tener un tema de cafecito del nuevo formato que tenemos con declaración anual, y pues prácticamente esto es de lo poco que podemos poner en el nuevo formato, ¿no? Entonces es importante tener un ajuste anual por inflación bien determinado y pues bien fundamentado. En otra noticia, la PRODECON pide actualizar el buzón tributario. Bueno, la PRODECON, así como veíamos en las noticias anteriores, nos quiere ayudar, ¿no? Quiere que el contribuyente se acerque y participe con él. Pues también llamó a actualizar a los contribuyentes para que actualicen sus datos de contacto del buzón tributario antes de las fechas establecidas por el SAT, a fin de evitar multas superiores a los 9,000 pesos. En su portal de internet, el organismo explicó que el buzón tributario es un canal de comunicación para presentar promociones, solicitar devoluciones, compensar contribuciones y consultar información fiscal. Esto ya lo sabemos, pero pues aún así existe un gran número de contribuyentes que todavía no tienen activado su buzón tributario. Además, a través de este medio, el SAT puede notificar diversos actos administrativos de interés para las personas físicas y morales. Y con las modificaciones fiscales, indicó que los contribuyentes deberán habilitar el buzón tributario, registrarlo, mantenerlo actualizado. Eso es bien importante. Es muy importante que estar checando el correo electrónico donde dejemos, o si dejamos un teléfono celular, pues estar al pendiente de los mensajes de texto. Esto pues a partir del 2020 ya sabemos que es obligatorio. Dicha obligación tiene como fecha límite el 31 de marzo para las empresas y el 30 de abril para las personas físicas, porque de lo contrario podría tener efectos importantes para los contribuyentes. Bueno, en otras noticias, el pago de prima de antigüedad, ¿es con UMA o con salario mínimo? Esta ya es una duda que también nos han hecho en algunas de las empresas y me pareció interesante platicarlo. Bueno, con la reciente publicación del valor de la UMA, los patrones pueden dudar sobre cuál es la base salarial para entregar la prima de antigüedad, en caso de que uno de los trabajadores sea separado de su puesto. Para cubrir el pago de prima de antigüedad consistente en el pago de 12 días de salario por cada año de servicio prestado, el patrón debe considerar como base del cálculo el salario diario del trabajador topado a 2 veces el salario mínimo del área geográfica en donde se ubique el lugar de la prestación del servicio, y aquí viene el fundamento. Pero bueno, la base de pago de este concepto es el salario mínimo y no la UMA, pues la interpretación del numeral 123, apartado A de la Constitución Política, se desprende que al prohibir la aplicación de las remuneraciones básicas como índice para fines ajenos a su naturaleza, abre la posibilidad de que se ocupe en deberes que sí son acordes con la génesis jurídica de aquel. Esto último ocurre con la prima de antigüedad porque es un concepto armónico con la naturaleza remunerativa del salario mínimo. Consecuentemente, puede toparse a 2 veces los salarios mínimos generales.
Esto es que en las áreas geográficas existentes el límite queda en la zona libre de la frontera norte a 353.44 pesos y en el resto de la República correspondería a 205.36 pesos. No obstante, algunas juntas de conciliación y arbitraje están requiriendo que se tope la prima vacacional conforme al valor de la UMA. Entonces, pues es importante unificar este criterio y pues que ya nos quede claro para todos. Ahora, volviendo a la parte de antilavado, bueno, aquí tenemos un poquito de las multas, cómo se impugnan las multas. Desde que se dio a conocer que el SAT sería la autoridad competente para comprobar el cumplimiento de las obligaciones antilavado y en su caso imponer sanciones, muchos de los sujetos responsables tienen la idea de que las multas determinadas en materia se impugnan con base en el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, esto es erróneo porque la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o sea, la más comúnmente llamada Ley PIORPI, establece en su artículo 61 que las sanciones pueden combatirse mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o a través del procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cabe destacar que la ejecución de las multas sí se regirá por el procedimiento administrativo de ejecución previsto en código, pues el dispositivo 52 de la Ley PIORPI les da el carácter de créditos fiscales, pero solo para ese efecto. Entonces, pues es importante que si se llega a tener alguna multa en ley antilavado y se quiere impugnar, pues hay que ver bien cómo debemos de fundamentarlo. En otro tema, el SAT debe aclarar la retención de IVA al outsourcing. Esta noticia o este tema pues es muy polémico. Sabemos que hasta ahorita todavía no ha salido nada y por lo mismo el Instituto Mexicano de Contadores Públicos exhortó al SAT pues que aclarara esta parte de la retención del IVA al outsourcing, le llaman. ¿Por qué? Pues porque la medida es confusa y tiene un impacto en los contribuyentes. O sea, hay algunos que quieren retener, hay algunos que no quieren retener, hay algunos que dicen que sí les corresponde, otros que no. Entonces, bueno, como está redactada, obviamente impacta a más contribuyentes. Sí, es verdad que si nos vamos a la exposición de motivos y al deber ser y a lo que quiso decir el legislador, bueno, pues a lo mejor ya ahí podemos resumir quiénes sí y quiénes no deben retener este 6% de IVA, pero pues realmente como está redactada, pues sí surgen algunas dudas, ¿no? Y es por ello que urge emitir una disposición para especificar la esencia del cambio fiscal que entró en vigor este 2020. Esto lo sostuvo la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Por su parte, el vicepresidente fiscal del organismo, Héctor Amaya Estrella, expuso a su vez que la modificación a la ley del IVA de retener el 6% a las personas morales o físicas que contraten personal bajo ese régimen puede prestarse a diversos conflictos e interpretaciones. Con esta modificación se obliga a retener el 6% a las personas morales o físicas con actividad empresarial que reciban servicios en los que se ponga personal a disposición del contratante o de una parte relacionada de este, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. Esto se dijo en una rueda de prensa y pues por supuesto que estamos esperando ya hay algunos comunicados y algunos oficios que todavía no terminan de ser oficiales. Esperemos que salga lo antes posible. Bueno, en otro tema, pues las facturas de proveedores extranjeros. Sabemos que para importar mercancía de un proveedor extranjero se debe tener el documento equivalente, ¿no? Aquel de carácter fiscal emitido en el extranjero que ampare el precio pagado o por pagar de las mercancías introducidas al país, debido a que esta información del valor de transición debe transmitirse en documento electrónico o digital como anexos al pedimento. Y aquí tenemos la fundamentación, ¿no? De parte de la ley aduanera y la regla de las reglas generales de comercio exterior. Considérese que cuando esa mercancía tenga un valor comercial superior a $300, o sea, la factura comercial, como documento equivalente deberá incluir los siguientes datos. Esto es muy importante para quienes importan
mercancías, ¿no? Lugar y fecha de expedición, nombre y domicilio del destinatario de la mercancía, proveedor o vendedor y comprador cuando sea distinto del destinatario de la mercancía, descripción comercial detallada de las mismas y su especificación en cuanto a clase, cantidad de unidades, número de identificación si es que existe, los valores unitarios y total, número del documento y valor comercial de las mercancías. Para efectos fiscales, la factura comercial o documento equivalente que expide el extranjero le es aplicable al contribuyente para la deducción de la compra de importación. Por ende, se recomienda hacer énfasis al enajenante que los incluya correctamente, pues de no hacerlo estaría en riesgo su deducción. Entonces, es importante tomar en cuenta estos requisitos. No todos los comprobantes los tienen, los hemos visto, entonces pues es importante que ya los empecemos a revisar y que ya los empecemos a exigir. Bueno, en otro tema que creo que sí nos es de importancia, ¿cuál será el panorama del peso en el 2020? Durante el 2019 se observó una reducción mes con mes de los estimados del tipo de cambios generados a partir de las encuestas del Banco de México, pasando de 20.16 pesos en enero a 19.55 pesos en diciembre. A pesar de ello, los pronósticos de apreciación se quedaron cortos y el peso mexicano logró cerrar el año en 18.93 pesos. Los niveles más altos de la moneda local los vemos a finales del presente año y principios del 2021. Refiere el documento titulado Lo que fue y lo que viene para el peso mexicano. Esto es debido o respecto a los cambios en moneda que se están dando, ¿no? Cómo nos está impactando. Se había comentado bastante, pues, el cambio de presidente, sumado a que es un cambio todavía pues, de partido político, de que es más izquierdista. Entonces, pensábamos que esto nos iba a afectar de una manera más negativa y aparentemente o hasta ahorita no ha sido así. La primera Junta de Política Monetaria de Banxico el 13 de febrero será clave para el comportamiento de los siguientes meses, refiere el mencionado estudio. Esto provocará que el peso continuará su tendencia de apreciación, pudiendo llegar hasta un piso de 18.60. El peso, si la Fed continúa con su estrategia de mantener sin cambio su tasa de interés, que esperemos pues así sea. En otra noticia, México aumentará su peso en la economía global y esto va muy relacionado a la noticia que les estaba comentando. México está dispuesto a incrementar su participación en los mercados de comercio global, pero nunca más a costa de salarios bajos ni trabajos mal pagados. Esto advirtió la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, ante inversionistas asistentes al foro de Davos. El año pasado se impulsó un aumento al salario mínimo del 16% a tasa nominal y 13% a tasa real. Y para este año se completó un nuevo incremento del 20% en términos nominales y del 17% en términos reales, detalló la Secretaría de Economía. Al abrir la participación mexicana en el Foro Económico Mundial, evidenció que la estabilidad macroeconómica no es suficiente para el desarrollo de los ciudadanos si no se ofrecen al mismo tiempo programas de alivio a la pobreza y reducción de la desigualdad. Esto pues encaminado a lo que ya sabemos que trae el nuevo gobierno, pero pues la buena noticia es que aparentemente pues seguimos estables, ¿no? Si bien nosotros no vemos mucha parte de economía o la parte de estos temas financieros, creo que es importante que los empecemos a tomar en cuenta para las decisiones que podamos llegar a tomar nosotros como fiscalistas o las sugerencias que podamos hacer incluso a nuestros clientes. Bueno, en otro tema, los contribuyentes fiscalmente confiables en el padrón de importadores. Hay que ver qué es esto. Bueno, las personas físicas y morales que deseen introducir mercancías al país deben inscribirse en el padrón de importadores. Esto ya lo sabemos, ¿no? Salvo que se encuentren exceptuados de la observancia. Esto es, estar bien fiscalmente. Hablando, es la clave para que la autoridad le otorgue a un particular su inscripción en dicho patrón. Ello es así debido a que se exige al solicitante, entre otros requisitos, pues estar inscrito y activo en el RFC, contar con la e-firma vigente, encontrarse en el domicilio fiscal como localizado en el RFC o en proceso de verificación,
que la verdad, cuando está en proceso de verificación, nunca lo han autorizado, siempre se esperan a que ya esté o localizado o no localizado. Tener el estatus del buzón tributario como validado, y ese sí es un requisito que nos piden adjuntar. Estar al corriente en las obligaciones fiscales, debiéndose acreditar con la constancia respectiva previstas en el artículo 32D de Código, la famosa opinión de cumplimiento. No estar en el listado de empresas publicadas por el SAT en términos de los artículos 69 y 69B, cuarto párrafo del Código Fiscal, con excepción de lo dispuesto en la fracción sexta del referido artículo 69. Y bueno, todo esto se realiza a través del portal del SAT, o sea, es en línea, es por internet, se resuelve en un plazo de 10 días, la verdad. En lo personal me ha tocado que estos trámites se realicen o se resuelvan en 3 días, o sea, realmente está muy rápida la autoridad, contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud. Entonces, bueno, quienes quieran importar, tenemos la parte que nos diga el SAT si aparentemente estamos fiscalmente confiables, cumpliendo con estos requisitos, sin ningún problema podemos ya realizar los trámites de importación de manera pues normal. En otro tema, pues 3 factores que vuelven más vulnerable a los ciberataques. Este tema también, o esta noticia, tampoco es de índole fiscal o contable. Sin embargo, igual hemos tenido bastante información y bastante de parte de las empresas, pues se acercan a nosotros y nos dicen, ¿sabes qué? O no te puedo mandar información porque tengo mis servidores secuestrados, o nos hemos enterado bastante de esto, y creo que es bien importante saber pues por lo menos 3 factores que nos hacen más vulnerables a estos ciberataques, ¿no? Esto lo menciona el director general de Tenable México, ellos son especialistas en amenazas cibernéticas. Entonces, algunos de los factores, el primero es la evolución del espacio cibernético, ya que ahora hay un acceso sin precedentes a los recursos informáticos y a la información. Existen nuevos actores con grandes capacidades para explotar las vulnerabilidades, aunado a la mala higiene cibernética de algunas organizaciones. Cada vez hay más vulnerabilidad en diversos productos. Otro factor es la rápida evolución de las estructuras de red, lo cual comprende distintos aspectos. La complejidad de la arquitectura de red está creciendo debido a una mayor virtualización. La superficie de ataque actual se ha expandido y ahora incluye dispositivos inteligentes. Y la seguridad de la red de TI y OT, o sea, tecnología operativa. Esto se está fusionando, por lo que cada vez es más difícil obtener una imagen completa de la red. Y el otro factor son cientos o miles de activos para proteger en su red. Con un único punto de entrada débil en la red, un atacante puede tener acceso, por lo que los CISOs deben hacerse de las siguientes 4 preguntas. Y esto nos da las siguientes recomendaciones, ¿no? O sea, debido a estos 3 factores mencionados anteriormente y los desafíos que presentan, pues es muy común que los líderes de seguridad no puedan definir con confianza los límites de su red. Es por esto que las organizaciones frecuentemente cuentan con un número alarmante de puntos ciegos en sus redes. Por lo anterior, se recomienda pues que las empresas deben volver a los principios básicos de la higiene cibernética con la gestión de vulnerabilidad y la evaluación honesta sobre los desafíos que enfrentan. De esta manera podrán comprender en dónde se encuentran las vulnerabilidades dentro de su organización, así como establecer un proceso funcional para medir el riesgo, generar y proteger su red. Adquirir herramientas tecnológicas, habilidades y servicios para definir con confianza los límites de la red, el tipo y la cantidad de activos, aplicaciones y servicios que deben ser prioridad para cualquier líder de seguridad. Y bueno, con esto lo que estamos recomendando es pues poner atención, ¿no? A lo mejor nosotros como contadores no somos para nada especialistas en nada de esto, pero nos afecta directamente. Imagínense como les decía, un secuestro de un servidor. Ya, claro, los dueños de las empresas se preocupan pues por su banca, por su sistema de inventarios, o sea, toda esa parte, pero
como contadores también nos preocupa bastante la información, si de por sí cada vez es menos confidencial con todo lo que nos piden las autoridades, los bancos y todas las instituciones gubernamentales, pues ahora imagínense en manos de no sabemos quién. Pues. Entonces es importante, sobre todo el último punto, adquirir herramientas tecnológicas, habilidades y servicios para definir los límites de la red, es decir, para definir lo que realmente estamos recibiendo y enviando cuando estamos pues aquí en la red y en línea y todo eso, ¿no? Bueno, cambiando ahora sí de tema, volviendo a la parte fiscal, ¿cuándo solicitar al IMSS información sobre el riesgo de trabajo? Bueno, los empresarios deben considerar para la determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo los días subsidiados de los asegurados por incapacidad temporal, los porcentajes de incapacidad dictaminados a los colaboradores siniestrados por el Seguro Social, las defunciones y en caso de que presenten recaídas los días de incapacidad, así como los aumentos derivados de las revisiones de incapacidades permanentes dictaminadas por el IMSS. De ahí que sea preciso que se tengan los instrumentos soporte de los siniestros, tales como la ST7, la ST9, la ST2, la ST3, la ST8 y los certificados de incapacidad temporal para laborar. Entonces, aquí viene a qué se refiere cada uno de estos instrumentos. Es importante, muy importante tenerlos y pues solicitarlos. Bueno, en otra noticia, el SAT advierte que facturar con un RFC distinto se multa con 95,000 pesos. En los últimos días, el SAT lanzó una advertencia a través de sus redes sociales. Emitir facturas con un RFC distinto al de la persona que adquirió el bien o contrató el servicio es una infracción. De acuerdo con la autoridad fiscal, la multa que corresponde a la infracción puede ir de 1,670 a 95,300 pesos y hasta la clausura preventiva del negocio. La advertencia parece derivar del boicot fiscal difundido en redes sociales para que los contribuyentes pidan factura de los productos o servicios adquiridos con el RFC del presidente Andrés Manuel López Obrador. El supuesto objetivo de la convocatoria es que el SAT le determine una discrepancia fiscal al presidente. De acuerdo con el SAT, el fundamento legal de la infracción es el artículo 83, fracción 9 del Código Fiscal. Entonces, bueno, pues más que este boicot fiscal, pues sí es la parte de pues no facturar con un RFC distinto. A veces hay contribuyentes, y lo voy a mencionar como que lo hacen sin dolo y que facturan a través de la página del SAT. Entonces, no siempre cuando entramos con un RFC abre realmente a ese contribuyente. A veces ya está usando otro RFC, otro usuario, otro contribuyente, le doy cerrar sesión, pero no cierro la página. Y cuando vuelvo a entrar, pues resulta que estoy con el contribuyente anterior y puedo ya sea presentar impuestos, facturar, timbrar nómina, pero con otro contribuyente. Entonces es importante pues evitar en lo posible todas estas cargas extraordinarias a los contribuyentes. Bueno, en otras noticias y relacionada con el tema del IVA, el outsourcing, se dio una fecha límite al 31 de enero donde el SAT emitirá las reglas sobre esta retención. En la primera propuesta, la idea era adicionar una cuarta fracción que obligaría a las personas morales o físicas con actividad empresarial que reciban servicios de subcontratación laboral en términos de la Ley Federal de Trabajo a retener el IVA. Es decir, en lugar de que la empresa que ofrece el servicio haga la retención, como normalmente ocurre, la debería efectuar la que adquiere el servicio. Sin embargo, la versión definitiva aprobada y publicada finalmente en el Diario Oficial tiene modificaciones importantes, como que la retención únicamente será por el 6%, también se eliminó la alusión a los servicios de subcontratación laboral en términos de la Ley de Ingresos de la Federación y en su lugar se refiere a servicios en los que se ponga personal a disposición del contratante, lo que comentábamos ahorita, ¿no? Independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. Actualmente el SAT está trabajando en un análisis para emitir un criterio definitivo. Para esto, pues ha trabajado junto con la PRODECON y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Originalmente la PRODECON había dado como fecha final para el nuevo criterio el 24 de enero, pero el SAT envió una solicitud de prórroga y de acuerdo con las fuentes de la PRODECON,
pues la nueva fecha es el 31 de enero. Entonces, pues ya estamos próximos a recibirla. Y para este 2020 el SAT rebasará las metas de recaudación con todo lo que ya les había estado platicando, ¿no? De las cartas de invitación, todo lo que viene acerca de los sellos y las nuevas reformas. El SAT ya está haciendo uso de esas facultades de las últimas reformas que se han dado. Principalmente el SAT se ha enfocado en casos de discrepancia fiscal. También ha hecho muchas invitaciones a las empresas grandes, medianas y chicas para aclarar su situación, y otras medidas que el SAT ya tomó también pues podrían mejorar la recaudación, por ejemplo la parte del buzón tributario, y según un estudio del Banco Mundial, la obligación de habilitar esta herramienta ayudará a recaudar 2% del Producto Interno Bruto en 2020. Bueno, y como última noticia, pues los retiros mayores a 9,600 pesos serán con huellas digitales. De acuerdo con la regulación para prevenir el robo de identidad emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a partir de retiros y transferencias superiores a 1,500 UDIs, aproximadamente 9,676 pesos, únicamente podrán realizarse mediante la identificación de la lectura de la huella dactilar del cliente. En el proceso para la identificación biométrica, las instituciones financieras capturarán al menos 6 huellas dactilares de sus clientes para la apertura de cuentas y contratación de otros servicios. Estas serán cotejadas con la base de datos del INE para garantizar que la información del usuario corresponde a los registros del organismo y evitar posibles fraudes. No obstante, la institución tiene la posibilidad de omitir este proceso de validación. Sin embargo, si se llega a presentar un robo de identidad con información falsa que haya presentado el cliente en ventanilla que no validó sus huellas, el banco estará obligado a reparar el daño a quien resulte afectado en un plazo no mayor de 48 horas después de la reclamación. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con esto de los retiros aparentemente superiores a 9,600 pesos, que es, si es que lo ponen en práctica, ¿no? Que sean ya con huellas. En la noticia lo que leía era que inicialmente, yo creo que como todo, primero es opcional por parte del usuario y de la institución, pero yo creo que después lo van a querer dejar como definitivo y como obligación. Esperemos a ver qué pasa, y pues que igual no salir afectados, ¿no? También esto va encaminado a lo que hemos escuchado bastante del no uso ya del efectivo, ¿no? Entonces, pues ya nos están limitando a 9,600 pesos, vamos a ver qué sí. Entonces nos vemos en 15 días con un tema nuevo del cafecito, va a ser acerca de resolución miscelánea fiscal y comparativo con 2019. Nos vemos entonces, muchas gracias.